la casa del Señor. Qué bueno que están ustedes. Pensamos que iban a venir poca gente por lo del fútbol, pero qué bueno que... Amén. Gloria al Señor. Vamos a basar nuestra plática en 1 Juan 5:18. Les prometo que voy a ser breve para que tengan tiempo de ir y verlo. 1 Juan 5:18. El tema es cómo tener la protección de Dios. Porque hay muchas personas que han testificado de la protección de Dios y hay otras personas que se lamentan porque a veces que no la experimentaron. La Biblia nos enseña muy claramente cómo podemos tener la protección de Dios. Mire este verso del apóstol Juan. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, usted sabe lo que es el nuevo nacimiento. Sabemos que los que han nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no de nosotros. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo ha prometido estar con nosotros y guardarnos siempre. Y la última oración dice, y el maligno no lo toca. Todos los seres humanos nacimos de una naturaleza pecaminosa. La Biblia enseña que mientras vivamos en la carne, siempre lucharemos con el pecado. Esto se aplica a todo el mundo y a los cristianos también, a los creyentes. Estamos en un mundo, pero no hay perfección. Tenemos que luchar siempre contra todas las huestes de maldad en el mundo. Pero dice aquí que practicar, dice que el creyente no practica el pecado. Practicar el pecado significa convertir el acto de pecar en un hábito continuo. No somos perfectos, nosotros también pecamos, pero no vivimos para pecar. Antes pecábamos, defendíamos el pecado, nos gustaba, los amábamos. Pero ahora cuando cometemos un error, un pecado, nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos contrista. Y en eso sabemos que ya el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Porque aunque esté lejos usted y nadie lo mira, comete una falta y se siente mal. Y dijo una palabra mala y se siente mal, aunque nadie lo mire. Esa es la obra del Espíritu Santo. Otra cosa es cuando pecamos y nos gusta y lo hacemos continuamente y no hay remordimiento, no hay arrepentimiento. A eso se refiere Juan. Entonces, existe una diferencia entre caer en pecado debido a la imperfección humana y practicar el pecado. Así como muchos practican natación, practican deporte. Una cosa es vivir practicando esto y otra cosa es caer en un error. Practicar el pecado es realizar una acción que ofende a Dios de manera continua y no hay arrepentimiento. Entonces se transforma el pecado en un estilo de vida para los individuos que aman al pecado. Cuando me ha tocado a mí como pastor a veces enfrentar a algunos, inclusive a pastores, se defienden. Me acuerdo que una ocasión un hombre, un pastor amigo mío, me decía, ¿por qué no invitas a este hermano a la iglesia a predicar? Y yo nunca sentía, oraba y no sentía. Y él fue a visitar a este amigo a su casa y después regresaron y se sentaron en la casa, en la mesa de mi casa. Y me dice mi amigo pastor, ya está con el Señor,
Me dice, hoy sé por qué tú no lo invitas. Este hombre anda mal, me dijo. Y hace años fue un hombre de Dios, hizo campaña muy hermosa, muy bonita. Y dijo, pero fíjese que yo estaba en su casa y llamó, tuvo una llamada telefónica y la esposa le dijo, ahí está, es ella. Haz que ponle en alta voz para que oiga el hermano. Y no, se escondió y después reconoció. Tenía a su esposa y tenía. Entonces cuando el hermano en la mesa me dijo, y sé por qué no lo invita, por qué este hombre es así, y lo confronté, ¿qué cree que me dijo? Salomón tuvo 700 esposas y 300 amantes, concubinas. David tuvo, bueno, empezó a citar Biblia, empezó a citar Biblia. Así es el enemigo. Y le dije, tú sabes que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y tú sabes, le dije en la mesa, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tú sabes bien que estás mal y si no te arrepientes, van a haber consecuencias. A mí me dio mucha pena que como al año que yo supe, el cáncer lo había invadido, algo terminal, y ya nomás supe que murió. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice, 1 de Juan 3:9, que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es practicar el pecado, vivir practicándolo siempre, y otra cosa es caer en pecado. Nosotros somos nueva criatura. 2 Corintios 5:17, usted sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas hechas son nuevas. Todo pecado procede del diablo, eso lo sabemos. Y 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros. No hay perfección. Una persona, yo conozco también personas que dicen, yo nunca he pecado. Desde que conocí al Señor, he servido a Dios. Y yo me río porque sé la mentira. Esos que dicen, yo oro 3 horas, 8 horas. Una vez me dijo un hombre así, hablamos en un culto me invitaron a predicar a pastores y yo hablé sobre la oración y la vida íntima. Luego le di un ride, venía en mi carro y me dice el joven, sí hermano, yo cuando menos oro 2 horas diarias. Y le dije, se me salió, y le dije, si oraras 10 minutos, fueras otro. Y cuidado con lo que dices, porque recuerda que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Y se empezó a llorar y me dijo, perdóneme hermano, pero yo sí quiero aprender a orar. Bueno, a ver otra cosa. Casi siempre los que tienen vida íntima con Dios no lo practican. Lo miran, usted lo mira. Por su fruto lo conoceréis. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuerde la diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado, cometer un error. Cuando cometemos un error nos arrepentimos, porque la Biblia, Dios hizo provisión para cuando pecamos. Dice Juan, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecó, qué precioso este texto, abogado tenemos para con el Padre. Siempre que cometemos un error, el abogado entra en función. Dice, escribiendo Juan a la iglesia, en su primer capítulo, verso 7, 1:7 dice, y si andamos en luz, como Él está en luz, fíjate, andamos en la luz de Dios, como Dios está en luz, andamos en la luz de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces todavía hay pecado, aún andando en la luz.
Y 1:9 de Juan, de primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, le está escribiendo a la iglesia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, nosotros tenemos que saber lo que es pecado y confesarlo, llevarlo a Dios. Entonces, la primera parte dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿se acuerda de la entrevista que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo? Ahí en capítulo 3 de Juan, en el verso 3, dice que, bueno, desde el 1, que un hombre erudito, sabio, era rabino, era maestro de Israel, llega al Señor Jesús, sabía de las obras que hacía Jesús y le dice, Señor, nadie puede hacer las obras que tú no haces si Dios no está con él. Sabemos que has venido de Dios. Pero el Señor Jesús casi nunca ponía atención a las palabras, sino miraba el corazón de la gente. Y lo mira y le dice, de cierto te digo, a Nicodemo, al rabino, al maestro de Israel, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y usted sabe ya que se dijo, ¿cómo es posible? Me hago otra vez, entrar en el vientre de mi madre, no entendía. Y dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes? Entonces la persona, para que reciba la protección de Dios, en primer lugar, tiene que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del Señor. Es el perdón de Dios cuando viene a la vida de uno. Esto ocurre por gracia. No tenemos que hacer nada nosotros, ni méritos, porque aún nuestras buenas obras no cuentan ante Dios. El nuevo nacimiento, el perdón, la nueva criatura, eso es una obra sobrenatural, eso viene de Dios. Los creyentes ya no somos esclavos del pecado, sino que nos transformamos continuamente, pero caemos. En la Biblia, la mayoría de los creyentes, los grandes hombres de Dios, aún los que hablaron con Dios como Moisés, como Jonás, hablaban con Dios, cometieron errores, como Abraham, tantos hombres que hablaban con David, ni qué decir, todos cometieron errores. La diferencia es esto, que cuando pecaban, ofendían, iban al Señor, perdóname. Esa es la diferencia de vivir en pecado, practicar el pecado y cometer un error. Dice la Escritura que fue en Antioquía, Hechos 11:26, cuando por primera vez se le llamaron a los discípulos cristianos. Y dice porque vieron que hablaban como Jesús, vivían como Jesús, hacían las obras de Jesús. Y por primera vez se les llamó cristiano. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, y sobre todo en nuestros días, muchos se llaman cristianos, aunque nunca han tenido una experiencia con Dios, nunca han nacido de nuevo. Muchos porque viven en un país cristiano. Yo le he preguntado a algunos, me acuerdo cuando yo comenzaba y le preguntaba, ¿es cristiano? ¿Eres que? Oye, ponemos que sea animal, porque creen que no entienden. Pero cristiano es ser como Cristo, parecido a Cristo, seguidor de Cristo, perteneciente al grupo de Cristo. Otro dice, yo soy cristiano porque asisto a la iglesia. Pero asistir a la iglesia no hace uno cristiano. Como si yo voy a la universidad, no me va a ser un profesionista porque fui a la universidad, o si voy a un banco, ¿verdad? No porque voy a un banco, ya entro a un banco, ya tengo dinero, qué bueno sería. Dice Tito, Pablo le escribe a Tito, capítulo 3, verso 5. Dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
Observe el lavamiento de la regeneración. Es una obra de espíritu. Y por la renovación en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, la salvación es una obra espiritual. Entonces dice, aquel que ha nacido de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al oír la palabra de Dios, la Biblia dice que al oír la palabra de Dios, el Evangelio, Dios empieza a través de su palabra a convencernos, transformarnos por su Espíritu. Es cuando decidimos servir a Dios. Ser nacido de Dios es una transformación espiritual, sobrenatural. Yo conozco por los años que tengo, muchas personas que hasta se asustan cuando empiezan a ser transformados. Un hermano me decía, pero hermano, yo no sé qué me pasa. Antes, me dijo uno, se sentaba y le decía, estaba el café así, su esposa decía, tráeme una jarra de café, una taza de café. Y la esposa estaba ocupada y le decía, pues agárralo, ahí está, sírvete. Y se enojaba. Ya con eso iba y hacía un escándalo y tú me lo traes. Y dijo, y desde que comencé a cambiar de mi vida, estaba yo sentado en el sofá y veo que mi esposa empieza a hacerme unas galletitas y me las trae y me trae el café. Y yo dije, esta mujer está cambiando. Y la mujer me decía a mí, este hombre está cambiando. Ya no es el mismo, hermano. Antes por todo gritaba, ahora no, ahora yo veo que, pues, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿verdad? Entonces hay características de que usted puede conocer un hombre nacido de Dios. Dios siempre imparte una vida nueva. Y Cristo mismo dijo, por su fruto lo conoceréis. Un hombre nacido de Dios tiene una fe genuina. Él cree en el Señor. También hay una transformación en su vida. Eso es evidente. Él tiene una nueva identidad. Él sabe que la diferencia, mire, una cosa es ser criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero bíblicamente no todos somos hijos de Dios. Fíjese qué curioso. La Biblia dice que Dios nos creó a todos. Pero los hijos de Dios, mire que dice Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un poder que Dios da de ser hechos hijos de Dios. Ya somos creación de Dios, pero hijos de Dios, mire, a todos los que recibieron, los que creen en su nombre. Yo sé que todos aquí creemos en el Señor Jesús, por eso estamos aquí. Pero dice a los que le recibieron. Hay una diferencia muy grande en creer y recibir. Llega una persona en su casa y toca la puerta y usted dice, lo mira, ahí está allá afuera. Ya sabe quién es, lo conoce, pero otra experiencia es abrir las puertas y lo recibe usted en su casa. Es lo que dice la Biblia. Usted ya cree en Jesús, pero tiene que dar el segundo paso, recibirle. Decirle, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de haberte ofendido y con tu ayuda y tu bendición, yo quiero hacer tu voluntad. Recibe usted la palabra, recibe usted a Cristo, recibe usted el Espíritu Santo. Entonces, es nacer de Dios cuando somos hijos de Dios. Eso se refiere al nuevo nacimiento, cuando lo recibimos. Mire, uno conoce a Dios de una manera intelectual. Yo sé que la mayoría de aquí o todos de aquí sabemos que el Evangelio es lo correcto, lo bueno,
el único camino es Cristo y estamos mentalmente convencidos de que el Evangelio es lo bueno, que Cristo es el único Salvador, pero una cosa es conocer intelectualmente y otra cosa es conocer a Jesús personalmente. Yo lo ilustro así. Usted sabe que ahorita en el fútbol muchos conocemos a Messi y muchos otros. Yo soy de los tiempos de Maradona y otros ahí. Pero los conocíamos. Y si me preguntaban de dónde era Maradona, pues yo no sabía de dónde era, argentino. Pero nunca lo conocí personalmente. Esa es la diferencia. Miren, puede estarse convencido que la palabra de Dios, el Evangelio es lo bueno. Así estaban. En Hechos 19 dice que le seguía mucha gente a Jesús. Y miraban cómo Pablo echaba fuera demonios. Entonces 7 hombres, hijos de un sacerdote, dice la Biblia, vieron un endemoniado y que le dice, en el nombre de Jesús, sabían de Jesús, el que predica a Pablo, te vas fuera. Y el demonio le dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que el demonio vino y los golpeó, los desgarró, que salieron sin ropa, corriendo, porque sabían de Jesús, sabían que Jesús era el Salvador, que Pablo era su siervo, pero no tenían una relación con él. Otros también dan el segundo paso, conocen a Jesús de una manera emocional, emocionalmente conmovido, en un canto. Muchos, yo sé que la mayoría que hemos experimentado es, en un canto experimentamos la presencia de Dios, en un testimonio, en una oración, sentimos sus caricias, sabemos que es el real. Ministramos esta semana a unos jóvenes nuevos y le decíamos, ¿y has sentido alguna vez la presencia de Dios? Dijo, sí, yo lo he sentido. Entonces uno puede estar convencido, luego emocionalmente conmovido también, ya lo hemos conocido, y la mayoría de los cristianos ahí se quedan. Pero entonces cuando el Señor pide algo que razonablemente no le gusta, no le conviene, le dice, por ejemplo, muchos dicen, yo quiero ser maestro. Y la Biblia dice que el que reparte dones es el Señor. Y el Señor quiere que tú seas cantor. O usted dice, yo quiero ser músico, pero Dios quiere que tú seas maestro. Entonces cuando empieza a chocar, muchos oramos, yo así oré un tiempo, Señor, yo quiero hacer esto no me gusta. La verdad, cuando me decían que iba a ser pastor, yo oraba y a unos hermanos de experiencia en el seminario me decían, tú vas a ser pastor. Dije, no, yo no quiero ser pastor. Yo quiero ser evangelista. No quería. Entonces, esto pasa, por ejemplo, cuando dice el capítulo 6 de Juan, que mucha gente seguía a Jesús, hacía milagros, y luego dice que hizo la multiplicación de los panes. Y luego le dice Jesús, le seguía mucha gente, le dijo Jesús, mira, el pan que yo les doy no es el verdadero pan, tampoco el maná que comieron sus padres en el desierto es el verdadero maná. El verdadero pan de vida, dijo Jesús, soy yo. Y si no comes mi cuerpo y bebes mi sangre, así le dijo Jesús, el pan es mi cuerpo y la sangre es la vida. Y si no comes mi cuerpo y bebes mi sangre, se asustaron. Y dice el verso 60 del capítulo 6 de Juan, 6:60, que al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego dice que muchos ya no le seguían. En el verso 66 de Juan 6,
Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estaban convencidos que Jesús era el Salvador, estaban conmovidos con ver los milagros que hacía, la multiplicación de los panes, pero le faltaba algo. Entonces, la vida cristiana así es por etapas. Nosotros debemos, dice 12.1 de Romanos 12.1, Pablo en 11 capítulos explica todo lo que es la ley y los pecados. Y Romanos 12.1 dijo que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, un sacrificio vivo, santo, agradable. Un sacrificio era una ofrenda. Ofrenda esa que usted es un sacrificio. Pero antes se daba en corderos, en palominos, en machos cabríos, se sacrificaba. Y dice el Escritura que eran ofrendas. Y Pablo dice, así como se hacen sacrificios, ruego que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es la razón de nuestro culto. Fíjate cómo dice, vuestro culto racional. El único culto racional ante Dios es cuando presentamos nuestros cuerpos a Dios. Decimos, aquí está, Señor, me entrego a ti. Entonces cuando nos entregamos con Él, a veces tenemos que dejar algunas amistades, alguna relación, pero comenzamos a experimentar el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano tiene que ir creciendo. A mí me gusta siempre Pablo, que habla 1 Corintios 3, que son bebitos espirituales. Luego Juan en el capítulo 2, de 1 de Juan 2, del 12 en adelante, dice, escribo a vosotros, hijos, escribo a vosotros, jóvenes, escribo a vosotros, padres. Son varias categorías. Bebitos, niños, jóvenes, padres, en el camino del Señor. Vamos creciendo en la gracia. Y entonces, cuando Dios nos pide alguna cosa, a veces batallamos. Decimos, Señor, mejor pídeme otra cosa y lo voy a hacer. ¿Se acuerdan? El leproso, Naamán, quería ser sanado. Pero él quería, como era el segundo del rey, venía con su séquito, quería que saliera el profeta Eliseo, le hiciera reverencia y lo tratara. Y Eliseo mandó a su criado, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y que se enoja. Se enojó, por poco pierde la sanidad, el milagro. Nada más que sus seguidores, los que tenía ya, le dijeron, pero Señor, si te pidiera otra cosa grande, tú lo harías. Y lo convencieron. Entonces muchos de nosotros a veces cuando Dios nos pide algo batallamos. Porque todavía no hemos dado el último paso, que es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí es cuando morimos para las cosas del mundo y vivimos para Dios. Es el nuevo nacimiento, es el nacer del Espíritu. Si traemos un muerto aquí, podemos patearlo, escupirlo, hablar mal de él y no hace nada. Pero un vivo, que le digamos, qué feo estás, me caes mal, se enojan, ¿verdad? Por eso Pablo dice, vivo no ya yo, Cristo vive en mí. Y mire,
Tenemos que llegar a eso para poder obedecer a Dios. Dios le dice a Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, está la historia cuando hace un pacto Dios con Abraham. Un poquito capítulos antes, pero en el capítulo 22 le dice Dios a Abraham, sacrifícame a tu único hijo, al que amas. ¿Usted sabe qué hizo Abraham? Preparó todo, leñas, y se fue a otro monte. Camino de 2 días. Dice que llegó en la orilla, quedaron los asnos, los criados, y él e Isaac, su hijo, subieron al monte al sacrificio. Y su hijo le dije, papá, llevamos leña, llegamos al fuego, pero el sacrificio, el cordero, ¿dónde está? Y dijo, hijo, Dios proveerá. Y usted sabe que cuando lo tendió y lo empezó a amarrar, y la Biblia dice que Isaac estaba callado. Pero cuando agarró la espada e iba a sacrificarlo, Dios le dijo, detente, Abraham, ahora sé que me amas. Fíjese, Dios nunca va a pedir a tu hijo, ni va a pedir cosas que no podamos, que no están de acuerdo a la Biblia. Pero se lo pidió a Abraham. Habían hecho un pacto. ¿Se acuerda cuando hicieron el pacto y partieron el sacrificio y anduvieron en medio de 2 ellos caminando? Esto en un pacto quiere decir, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, lo que yo te pidas me das y lo que tú me pidas te doy. Entonces Dios le pidió a su hijo, pero después le dijo, Abraham, detente, ahora sé que me amas. Desde ahí, dice la Biblia, usted ve que en la vida Abraham no tuvo errores, empezó a crecer. Desde ahí se le llamó Padre Abraham, amigo de Dios. Luego se le llamó el Padre de la fe. Y luego después, pasaron muchos años y Dios sí envió a su Hijo, Jesucristo, para que Abraham, toda su raza, todo el mundo fuera salvo por él. En el pacto que hicieron, pidió primero Dios, Abraham su hijo no se lo dio, pero cuando hubo necesidad Dios envió a Jesucristo, su único hijo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos dedicamos a Él, morimos juntamente con Él, entonces sí, es cuando un cristiano puede ir de gloria en gloria, de poder en poder. Dice Juan 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros, cuando estábamos bajo la ley, no podíamos, sabíamos lo que era el pecado, pero la ley no decía cómo solucionar el problema del pecado. Solamente la gracia de Dios. Cuando vino, entonces nos enseñó que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El creyente ya no está obligado a obedecer los impulsos pecaminosos de nosotros, pero todavía lo sentimos, seguro que sí. Yo me acuerdo que yo vi ahora a Robert una vez, un gran evangelista, tenía 89 años y vino a una entrevista en la televisión. Y cuando llegó a la televisión le dijo el interlocutor, el que le hizo la entrevista, dijo, qué dicha la de usted. ¿Cuántos problemas resolvió? ¿Cuántas tentaciones venció? Y ahora a su edad de 89 años, pues ya no hay tentaciones. Y dijo a la Robert, cuando entró a la oficina, así como en 89 años, vi unas jovencitas que atienden, muy coquetas, muy sexys, así dijo él. Y no pude evitar mirarlas. Pero por supuesto, dijo, yo sé ya lo que es
ofender a Dios. Y como no lo puedo ofender ni con el pensamiento, ese día le pedí perdón en mi pensamiento mientras llegaba a ti. Pero no es porque tenga 89 años que no tenga todavía tentaciones. Y hay otras tentaciones económicas, dijo él, problemas espirituales de otra cosa. Pero cuando nosotros llegamos a esa intimidad con Dios, que un sacrificio vivo, una entrega total, le decimos, aquí está mi vida. Dice la Biblia que así, Romanos 5:21, que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia va a reinar por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora pertenecemos a Jesús. Nuestra vida está escondida con Cristo, dice Colosenses 3:3. Y Romanos 12:2 dice que podemos transformar nuestra mente a la voluntad de Dios. Mire, Romanos 8:11, este texto me gusta mucho, dice, y si el espíritu de aquel, observa, levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, observe, el mismo espíritu de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el mismo espíritu que resucitó a Jesús. Entonces nosotros sí podemos, si queremos, si tenemos voluntad, de vencer cualquier obstáculo. No hay pecado que no pueda uno vencer con la ayuda del Señor. Dice Primera de Pedro 2:24 que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ya el Señor nos sanó de todo. Lo que era imposible para la ley, dice Pablo en Romanos 8:3-4, porque éramos débiles en cuanto a la carne, Dios envió a Jesucristo en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3-4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda, esto no es perfección, no somos perfectos, pero Dios hizo provisión para todo. La Biblia dice, no hay justo ningún uno, no hay perfectos, pero dice, Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre, Dios es perfecto. Nos da una meta, que nunca vamos a llegar a la perfección, pero dice, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, pero somos perfeccionables. Y podemos ir poco a poco despojándonos del peso del pecado que nos asedia, que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Primera de Juan 2:1. Este es el texto que le digo, qué amor de Dios. Nos perdona y nos dice, aparte del perdón que se olvida de nuestros pecados, estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo, pero dice, si alguno pecó, hijitos míos, 1 Juan 2:1, sí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no se olvide, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. No guarde su pecado, no lo esconda. Dígale al Señor, Señor, esta es mi debilidad, te fallé en esto. Tenemos abogado. Y Jesucristo siempre va a estar intercediendo por nosotros si confesamos nuestros pecados. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tercera parte del texto dice, pues aquel que fue engendrado, el texto base que dimos lectura, en 1 de Juan 5:18, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege, lo guarda. Dios en su amor y misericordia hizo esta provisión. Pues aquel, está hablando de Cristo, aquel que fue engendrado por Dios guarda a cada creyente. No vivimos solos, no. El mismo Jesús, quien intercede y cuida y preserva a los creyentes, nos guarda a nosotros cada día. El Salmo 121:5 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él lo ha prometido. Y luego dice, Jehová, 121:5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mire que ese texto yo lo sabía de memoria hace muchos años. Pero esta semana que estaba yo estudiando este pasaje, empecé a entender. Mi sombra nunca se aparta de mí donde quiera, ni la sombra de usted. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Donde yo vaya, mi sombra está, y así es Dios. Nunca te va a dejar, está contigo, te va a proteger. Es una metáfora, pero la sombra representa alivio y cercanía inquebrantable, ya que nunca se despega de nosotros. Y dice, Jehová a la mano derecha denota apoyo, fuerza, defiende, está para suplir todas tus necesidades. 7 y 8 de Salmo 121 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero la última parte del texto, 1 Juan 5:18 dice, bueno, el texto dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado de Dios lo guarda. Y la última parte dice, y el maligno no lo toca. Esto significa que aunque Satanás pueda tentar, acosar, desviar, desanimar, no tiene poder para reclamar nuestra alma y destruirnos, ni poseer al cristiano. El creyente pertenece a Dios cuando hemos entregado nuestra vida a Dios y tenemos un guardador. Si pecamos, tenemos un abogado y siempre va a estar con nosotros para guardarnos, protegernos, dice la Biblia. Mire, el enemigo tiene límites. Usted ha leído Job, el capítulo 1 de Job, dice que al principio que Job era el perfecto, justo ante Dios. Pero del verso 8 del capítulo 1, dice que vinieron varios hijos de Dios y en esos venía Satanás de rodear la tierra. Y Dios, porque también, yo digo, Dios presumía de su hijo Job. Y Dios le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? En el verso 8, ¿no? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Mire, en la tierra, mire Dios, hablando de su hijo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hay hombres que Dios se goza y nos presume cuando somos sus hijos. ¿Qué dice el siguiente verso, hermano? Él respondió Satanás y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire el 10 que dice, ¿no le has bendecido? Dice, ¿no le has cercado alrededor de él? ¿Sabe que esas bendiciones que Dios le da no le gusta al diablo? Y dice, ¿no le has cercado todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha dado bendición.
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice el siguiente verso: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oí un predicador una vez decir: antes iba el diablo y le decía a Dios: te sirven por lo que le das, pero quítaselo y verías cómo va a blasfemar contra ti. Y decía este hermano: ahora Dios está en su trono y llega el diablo y le dice, o Dios le presume: mira mis siervos cómo me aman, te sirven. Sí, porque no tienen nada, siempre te están pidiendo, pero dales dinero, dales riquezas y vas a ver cómo se olvidan de ti. Pero dice la Escritura en el verso siguiente que el Señor le dijo: mire, nadie, ningún demonio puede tocar a un hijo de Dios a no ser que Dios le dé permiso. Mire el 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás. Para que Satanás ataque a un hijo de Dios tiene que pedir permiso. No puede venir y atacarnos a no ser que le demos lugar. Hay límites, ¿sí? Entonces en la guerra espiritual dice la Biblia que el maligno no puede tocar a un cristiano a no ser que el Señor lo permita. Y ve usted, cuando permite Dios esto, es para nuestro bien. Permitió que Goliat retara para que ese jovencito despertara y viera que había un valiente guerrero en él y salvara a su pueblo. Permitió que echaran en la fosa de los leones a Daniel. ¿Para qué? Oré y mi Dios mandó un ángel y tapó la boca de los leones para crecer en la gracia. Dios permite, a veces permitió. ¿Se acuerda cuando Pablo en la cárcel? Dice la Escritura, antes en la oración, dice que estaba en una reunión de profetas y Agabo se puso el cinto de Pablo y dio una profecía. Dijo: así dice el Señor, el dueño de este cinto va a ser maltratado, va a ser golpeado, va a ser encarcelado en la ciudad. Y Dios le había dicho a Pablo: ve a esa ciudad. Y le dijeron los profetas: no vayas, Pablo. Los hermanos: no vayas, Pablo. Y dijo Pablo: oye, si Dios me ha dicho que yo vaya, y si soy maltratado, estoy dispuesto hasta morir por Cristo. Y usted sabe que estaban en la cárcel a las 12 de la noche. Dice la Escritura, estaban encadenados, pero a las 12 de la noche cantaban himnos y los presos lo oían. El carcelero se quiso matar y dice Pablo: no, esperen, aquí estamos todos. Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel. El carcelero lleva a su casa esa medianoche a Pablo y a Silas. Les predican el evangelio. A esa hora los bautizan, dice la Escritura. Y comenzó la primera iglesia gentil en ese lugar. Por eso la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire qué dice Isaías 54:17. Es una promesa. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? A veces quizás en las sillas, trabajando, en su hogar, en su casa, visitando a un enfermo, orando por alguna persona. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma puede prosperar contra nosotros cuando nos creemos en el Señor. Es una promesa bíblica de protección. Esto no significa que no vamos a tener dificultades, problemas, tentaciones y a veces fracasos también. Dios no permitirá nunca que se destruyan los propósitos que tiene con nosotros. Dios nos garantiza que al final
la victoria va a ser nuestra y su protección va a ser vital. Protección total, ninguna arma forjada. La autoridad, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y es herencia de los siervos de Jehová. Entonces la Biblia no enseña que dependa uno de sus emociones. No, en su palabra. La fe está por encima de los sentidos, de los 5 sentidos. Pablo dice, por fe andamos, no andamos por vista, en 1 Corintios 5:7. La presencia del Espíritu es algo, el Espíritu Santo que da testimonio en nuestro espíritu. Mire, a veces no valorizamos nosotros lo que en verdad somos. Mire que dice Juan 14:23. El que me ama, yo sé que muchos, si no todos, la mayoría de aquí amamos a Jesús. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y eso es lo que me gusta más, la otra. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. David dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Su presencia es real. En Juan 14:21 volvió a decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Padre e Hijo están en nosotros. El Señor se manifestará en nosotros. Yo me acuerdo cuando empecé a tener experiencia espiritual. Primero me asustaba yo por cualquier ruido. De repente empecé a sentir que a veces así y me asustaba. Cuando vi que la Biblia dice, a sus ángeles mandará que te guarden. Y hay una diferencia muy grande cuando usted tiene experiencias espirituales. La experiencia espiritual cuando es de Dios siempre tiene paz. Pero cuando se pone nervioso o le enchina el cuerpo, es otra, usted puede reprender. Pero dice la Biblia que se manifestará a nosotros. Padre, Hijo estará con nosotros. El que me ama me manifestaré a Él. Tenemos que aprender eso. La iglesia primitiva, era muy fácil. Los ángeles se manifestaban. El ángel dijo a Felipe, muévete para acá. O estaba orando la iglesia, los ángeles mandaban y llegaban, rompían la cárcel cuando Pedro estaba. Siempre que oraban los ángeles se manifestaban, era algo común. Eso lo perdimos como en el tiempo, con el tiempo. Pero los dones siempre han estado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros queremos tener la protección de Dios, recuerde que el texto es muy claro. Usted primeramente medite en la palabra de Dios. Recuerde que el Salmo 1:2 dice, el 1, bienaventurado el varón que anda en los caminos de Dios, pero el verso 2 dice, el que en su ley medita de día y de noche. Memorice la palabra, medítela y eso es vida. Sus palabras son vida. Recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra. ¿Quiere usted gozar de la presencia de Dios? Recuerde que somos instrumentos para ayudar a prójimo. ¿Quiere usted tener cercanía con Dios? La oración Dios lo instituyó. Entra en tu cámara, ora a tu Padre que ve en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Recuerde que somos luz del mundo. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, no somos cualquier cosa. Un verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor. Dice,
Y en esto sabemos, dice primera de Juan 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad no está en él. Recuerde que el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, pero un verdadero cristiano que ama a Dios y trata de servirle, le digo, no es perfecto, pero trata y confiesa sus debilidades. El Señor ha prometido ser su sombra a tu mano derecha. Siempre va a estar contigo. Un verdadero cristiano no practica el pecado, pero sí comete pecados, tiene errores. No es perfecto todavía. Ningún cristiano es perfecto. El proceso dura toda la vida. Y a veces me río cuando mi esposa dice, ¿sabe la Biblia? Si supiera que hay cosas nuevas, que me falta mucho para aprender. Pero mire, la diferencia, me gusta a mí Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice, mire, Pedro y Juan eran hombres pobres, ignorantes de la chusma. Mire qué dice la Biblia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, de la chusma, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve la diferencia? La gente, aunque eran ignorantes, sin letras, había algo que le decía, estos habían estado con Jesús, porque había una relación personal. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Por su fruto lo conoceré. No por lo que hablen, no por lo que digan, no por lo que saben, no porque son buenos predicadores, no, por sus frutos. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y un siervo de Dios, un cristiano, siempre va a haber humildad, recuerde, parecido a Cristo. También sirves. Un cristiano, Jesús dijo, el que vosotros quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor. Usa sus habilidades para servir al Señor. Un cristiano que sigue al Señor, que es protegido por Dios, también respeta a los demás. Y tiene cuidado de manejar su ira, sus pensamientos. Siempre busca la paz, reconciliarse. Y sobre todo, es un hombre de fe. Fe es fidelidad. Fe es, cuando hablamos de fe, a veces muchos dicen, yo tengo que hacer algo para tener fe. No dice la Biblia, tener la fe de Dios, la fe de Cristo. Eso nos lo da Él cuando recibimos a nuestro Salvador. Entonces, para terminar, leo el texto que dimos lectura al principio. Dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, 1 Juan 5:18, no practica el pecado. No dice que no peque, no practica el pecado. Y luego dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de Jesucristo, el que fue engendrado por Dios le guarda, está con nosotros, es nuestra sombra, nunca nos deja, y el maligno no lo toca. No lo toca para destruir. Te puede tentar, te puede desanimar, te puede meter duda, pero nunca, siempre al final, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Ahora te pido, ¿has nacido de nuevo? Recuerda que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, recibirle y creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Decirle a Dios, no solamente soy tu creación, sino ahora yo soy tu hijo por adopción. Amén. Vamos a hacer la oración y decirle al Señor que venga a nuestro corazón. Aunque usted ya lo haya hecho, no está de más que lo haga otra vez. Padre y Dios nuestro, en el nombre de Cristo te damos gracias porque estamos en tiempo de salvación, en tiempos de perdón, en tiempos de gracia. Reconocemos que somos pecadores, Señor.
Reconocemos que ya creemos en ti, pero tenemos que recibirte en nuestro corazón. Te pedimos que vengas a nuestro corazón, perdones nuestros pecados, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y ayúdanos a pelear la batalla de la fe. Que nos acordemos, Señor, que tú no demandas perfección de nosotros, sino solamente demandas fe, compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día en tu voluntad y que cada día podamos crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Gracias, gracias porque estás con nosotros y gracias porque nunca nos dejarás. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.